En un mundo donde alguna vez nos sentimos a salvo, un virus invisible y despiadado se propagó sin piedad, desatando el terror en cada rincón de la Tierra. La humanidad se vio al borde de la extinción. Cada día es una lucha por la vida. Cada noche, una batalla contra el miedo y la oscuridad. Pero en medio del caos, surgió un grupo que se negó a rendirse. Eran la Resistencia. Aún recuerdo la primera vez que logré un disparo limpio. Fue junto a mi padre. Él me enseñó todo lo que sé sobre el bosque, armas, cómo acechar a una presa, dónde encontrar agua, en definitiva cómo defenderme en la naturaleza. La grandeza de aquellos montes hacían que me sintiera vivo, escondido entre los árboles y la maleza del bosque. A veces escapaba de la ciudad y me adentraba en los inmensos bosques de Palo Alto. Durante días, me perdía en aquel lugar salvaje, con la mente en blanco, sintiendo solo el latido de mi corazón y el aire puro llenando mis pulmones. Sin teléfono ni radio, totalmente desconectado del mundanal ruido, allí podía ser libre, lejos de un mundo que parecía cada vez más pequeño y opresivo. Al tomar el camino de regreso a casa, la carretera se encontraba vacía y silenciosa, un fenómeno normal dado que la ciudad aún quedaba algo lejos. Apenas había recorrido unos kilómetros cuando empecé a notar coches mal estacionados, abandonados en el asfalto, como piezas de un rompecabezas que no encajan. Mi primera impresión fue que se trataba de un accidente, pero conforme me acercaba, la inquietud creció. Bajé de mi auto y comprobé con incredulidad que no había nadie en los coches. Volví a mi vehículo y encendí la radio esperando encontrar alguna señal, pero solo se escuchaba estática. ¡Qué extraño!, pensé. Dando un golpe con la mano en la radio, logré captar fragmentos distorsionados de voces que advertían de actividad anómala en la ciudad. Pero la confusión no hacía más que aumentar. Bajé del coche, sintiendo el aire pesado y espeso. Todo lo que quería era encontrar respuestas. Recordé una estación de servicio a pocos kilómetros, así que tomé mi mochila y mi arma y caminé hacia allí. Mis pasos resonaban en la solitaria carretera. Las sombras parecían moverse en la esquina de mi visión, pero al volverme, solo había coches abandonados. En un momento dado, avisté varias siluetas moviéndose a lo lejos. Eran 3 personas, les llamé desde lejos. Hola. Me llamo Tomás. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Sabéis dónde está todo el mundo? Aquellas sombras se giraron para mirarme y entonces me quedé paralizado. Sus ojos no eran humanos, habían perdido todo color, eran blanquecinos, con un brillo extraño. Un gruñido salió de sus gargantas y salieron corriendo hacia donde yo me encontraba. Antes de poder reaccionar, el cielo se iluminó. Varios helicópteros pasaron sobrevolando el cielo y una voz advirtió desde las alturas. Atención, permanezcan en sus casas. No salgan, esperen a ser evacuados. Miré alrededor, buscando a aquellas personas, pero no estaban por ningún lado. Algo no estaba bien, no podía permanecer a descubierto, en ese lugar no me sentía a salvo. Al llegar a la granja, la puerta chirrió, un sonido que resonó con la ominosidad de un mal presagio. Todo parecía envuelto en una sombría calma, como si el aire mismo estuviera conteniendo el aliento. Al adentrarme en la casa, el murmullo de algo indescriptible comenzó a resonar al fondo del oscuro pasillo, un roce inquietante que se retorcía en mi mente. Mis músculos se tensaron, un escalofrío helado recorrió mi espina dorsal, algo aterrador acechaba en aquel lugar. Un gruñido gutural penetró el silencio, y el eco de una respiración, distorsionada y macabra, reverberó en mi interior. Me detuve, oyendo un crujido que surgía de las profundas entrañas de la casa, un quejido que no era de madera desgastada, sino el lamento de una existencia perdida en la locura. Me asomé a la ventana, escudriñando la penumbra, pero solo vi la tenue luz de la luna luchando por abrirse paso entre nubes pesadas que parecían reflejar mi propia angustia. Un gruñido desgarrador resonó detrás de mí, un sonido que cortó el aire como un cuchillo afilado. ¿Quién anda ahí?, pregunté casi en un susurro. Podía escuchar la estática de una radio que se encontraba en el salón. De pronto comenzó a crepitar con una voz distorsionada. Atención, se han reportado actividades anómalas y agresivas. No salgan de sus casas, repito.
no salgan de sus casas. Mis manos temblaban al girar el dial en busca de más respuestas, pero todo lo que lograba sintonizar era un eco de estática. La señal volvió a perderse, así que la apagué y salí al pasillo. El murmullo se detuvo abruptamente, y de repente otro gruñido resonó en la casa. Era un rugido escalofriante, y un pálido terror heló mi sangre. Algo o alguien estaba en la cocina. Mi corazón se aceleró, latiendo con ferocidad. A medida que me acercaba a la puerta, más convencido estaba de que no debería abrirla, pero necesitaba saber qué era aquel sonido. La empujé lentamente. La luz era escasa, casi inexistente, pero pude vislumbrar siluetas. 3 figuras estaban de pie junto a la mesa, sus ojos brillando con un hambre primitiva. El ser, que parecía una mujer, con su rostro desfigurado, me miró fijamente mientras masticaba algo que tenía en su mano. Era un brazo humano. Mi mente se llenó de imágenes de locura y desesperación. El aire se volvió denso, casi palpable. Los gruñidos se convirtieron en gritos desgarradores que rebotaban entre las paredes. Sin resistencia, mi cuerpo permaneció inmóvil mientras la locura se expandía a mi alrededor. De repente, otro ser más grande y corpulento se giró hacia mí. Sus ojos se enfocaron y un feroz gruñido resonó en el horror. Levanté mi escopeta y disparé sin pensar, abriendo un gran agujero en el pecho de aquel ser abominable. Las otras 2 figuras gritaron hacia mí, y la cacería comenzó. Corrí sin pensar. El horror convertía mi realidad en una pesadilla interminable. ¿Qué eran esas cosas? ¿Qué estaba pasando? Debía salir de allí lo antes posible. Tenía que encontrar un lugar seguro. La escasa luz de la luna reflejó sus rostros, 2 seres de piel grisácea y ojos brillantes, con sus bocas abiertas y gruñendo. Se movieron rápido hacia la puerta intentando cortarme la salida, así que disparé con mi escopeta hasta abrirme paso hacia el exterior. Corrí y corrí sin mirar atrás. Solo quería llegar a mi casa y escapar de esta pesadilla. Pero entonces, 3 cazas sobrevuelan el campo, y unos segundos después, la ciudad, que apenas está a unos 50 kilómetros, se ilumina en la noche. ¿Están bombardeando la ciudad de San García? No puedo creerlo. ¿Por qué está pasando esto? Me giré despacio y estaban como apagados, en pie pero casi sin moverse. Cuando la luz cesó, volvieron en sí y comenzaron a moverse. Justo a tiempo, me agaché y caminé a cubierto por el maizal. Por suerte, no pudieron verme. Me asomé despacio y, para mi horror, el campo estaba repleto de esas cosas, con sus ojos vacíos, absortos en el brillo de las explosiones. Sus respiraciones sonaban como gruñidos guturales. Me moví despacio para alejarme de allí hasta que otra explosión me dejó al descubierto, pero aquellos seres no podían verme cuando había luz. En un acto desesperado salí corriendo sin mirar atrás hasta la siguiente casa. Entré con cuidado. La oscuridad era impenetrable, la tensión, insoportable. Esperé unos minutos en silencio, esperando que alguna de aquellas abominaciones me atacara. Pero tuve suerte, la casa estaba vacía. Esperaría hasta el amanecer. Las cosas se ven más claras con la luz de un nuevo día, me dije. Algo se movía en el exterior, susurros que danzaban en la brisa. Me acurruqué en una esquina, abrazado a mi arma, y lloré hasta quedarme dormido. El amanecer llegó, pero no como un faro de esperanza, sino como un breve respiro en medio del terror. Por primera vez, noté la ausencia de aquellos seres de pesadilla. Decidí salir a la luz del día, y con cada paso, el temor de encontrarme con ellos quemaba mis entrañas. Con la adrenalina aún palpitando en mis venas, continué mi búsqueda, el instinto de supervivencia empujándome hacia adelante. En mi camino me crucé con Alfonso, un exmilitar de pelo cano y barba bien cuidada. Su mirada inteligente y profunda estaba empañada por la desesperanza. Me contó que su hijo y su nuera habían ido a una ciudad cercana con su nieta Anaís. Lo último que supo de ellos era que algo había convertido a la gente en monstruos psicópatas que atacaban a las personas. Su nieta le había llamado hacía 2 días, justo antes de que las comunicaciones cayeran. Le contó entre lágrimas que sus padres la habían escondido en una sala y que ellos se quedaron fuera para distraer a aquellos monstruos y así evitar que la encontraran. Ella está en el hospital de Valle Alto.
Le prometí que la rescataría. Está sola y muy asustada. Me necesita. ¿Me ayudarás? Seguro que juntos podremos sacarla de allí. Además sé que en el tejado del hospital hay un helicóptero. Yo sé pilotar. Podremos buscar un lugar seguro. Yo no compartía su optimismo. El recuerdo de aquellos monstruos repugnantes, devoradores de carne, me paralizaba. Pero Alfonso me explicó que durante el día, se escondían en la oscuridad, ocultándose de la luz. No pueden ver nada en la mañana, insistió. Si nos movemos rápido y con cuidado, podríamos tener una oportunidad. Una chispa de esperanza se encendió en mi interior. Aunque en el fondo, la duda de que el rescate tuviera éxito no dejaba de rondar mi mente. La idea de entrar al hospital era aterradora, pero no podía dejarlo solo. Encontramos un coche de la policía con las puertas abiertas de par en par. Dentro había un par de escopetas, una pistola y varias cajas de munición. Tras armarnos, nos dirigimos hacia lo desconocido. No perdimos más tiempo, pues, aunque aún era temprano, no queríamos que la noche nos sorprendiera antes de rescatar a Anaís. Tras horas de angustiante camino, llegamos al hospital. En el exterior, el silencio era inquietante, casi palpable. Sin embargo, debíamos seguir avanzando. En el interior del gran edificio de cristal y hormigón, la sensación de peligro se intensificó. Con cada paso que dábamos, percibía su presencia. Esos seres que una vez fueron humanos, ahora convertidos en asesinos implacables. Recorrimos el gran edificio buscando a la joven, hasta que por fin la vimos. Estaba escondida en la sala de neonatos y pudimos verla a través del cristal, asustada pero viva, acurrucada tras unas cunas que había colocado de parapeto. En el pasillo que llevaba hasta la entrada de la sala, había varios infectados. Mientras trataba de llegar hasta ella, el laberinto de criaturas se convirtió en un horror indescriptible. Me enfrenté a decenas de ellos en una lucha que parecía interminable. Sus ojos vacíos me miraban con avidez mientras el laberinto se cerraba a nuestro alrededor. Pero a pesar de la amenaza, logramos abrirnos paso disparando y atravesando la carne de aquellos monstruos. Tras encontrarse por fin, abuelo y nieta se fundieron en un fugaz abrazo. No había tiempo para más. Ahora no. Tomamos el pasillo que llevaba a las escaleras que subían al tejado, sorteando cuerpos desmembrados por todo el suelo. Por fin conseguimos llegar a la azotea donde descansaba un viejo helicóptero. Por suerte, Alfonso había servido muchos años en las Fuerzas Armadas, por lo que no le fue difícil hacerse con aquel pájaro y sacarnos de allí. Con la adrenalina fluyendo a raudales, despegamos dejando atrás aquel lugar infestado de criaturas asesinas. Con una sensación extraña entre victoria y desasosiego nos elevamos mientras la ciudad se iluminaba en llamas, un espectáculo aterrador desde lo alto. Dentro del helicóptero, logramos contactar con un militar por radio. Nos dio coordenadas hacia un lugar que consideraba seguro, una fortaleza que se encontraba a unos 150 kilómetros de distancia. La esperanza hizo que una lágrima brotara de mis ojos cansados. La voz al otro lado nos advirtió: necesitan llegar mientras haya sol, de lo contrario, no podrán aterrizar. No llegaremos antes del anochecer, concluyó Alfonso, su voz resonaba llena de ansiedad. Lo miré con impaciencia, el corazón latía rápido en mi pecho. ¿Qué hacemos entonces?, pregunté sin poder disimular mi angustia. La esperanza se esfumó tan rápido como había llegado. ¿Qué terrible destino les espera a Tomás y a los demás?